Paisa, mi vida, ¿estás por ahí? Si quieres, vamos por la ropa que necesitabas para lo de... ¿Qué hubo, Paisa? Nacho, Isa no está. ¿Cómo que no está? Si me prometió que se iba a quedar acá. Me dijo que se iba a encontrar con vos en un mall. La madre. ¿Qué está pasando? Se fue a casa de Grisel a ajustar lo de Max. Ciérrale, por favor, hermano. Nacho, tienes que pararla. Sí, hombre. Isabel estaba fuera de control. Y si no la paraba a tiempo, las cosas iban a acabar muy mal. Sea lo que sea que me tengas que decir, me lo vas a tener que decir dentro del agua. Dale, metete. Pues qué rico. Qué padre. ¿Les gusta platicar así, mojaditos? Vamos a darle entonces. Contame una cosita. Vos sí lo habías hecho antes con otra mujer. ¿Sabes que nunca? Nunca. Y por más interesante y atractivo que suene el concepto, no sé, siento que tal vez a Nacho no le parecería tan chido esto. Oye, ¿cómo así? ¿Ustedes no son hippies, pues? No, hippie que se respete, le jala todo. No, puro hippie chiviao. Pues si no le parece tan chido, podemos quedarnos calladitos y no decirle nada. No, si lo que no le parece chido es que no lo invitemos. Ah, no, yo no había pensado en eso. Mira, madrina, yo acepté la invitación en realidad porque tengo algo muy importante que decirte, que puede ser de gran utilidad para ti. Créeme, créeme. Madrina. ¿Qué es esa manera de entrar, Judy? Ave María, no, deja de ser imprudente, hombre, no es que estamos ocupados. Es que le quería avisar que acaba de llegar Nacho y... ¡Hey! Madrina, ¿cómo está, ¿Qué tal? Ah, pero si llegó la presa que le faltaba esta sopa. Ay, Darwin, vengo a romperle la fiestita, lo siento mucho. Porque, madrina, tengo una noticia acerca de los cubanos. Que es para morirse. Judy, alcánzame la bata. Mi vida, ¿te parece si nos vestimos y me esperas en el coche? Déjala. Mira que vos también estás invitado a esta fiesta. Más bien caminá. Y ustedes dos no vayan a empezar sin mí. Pilas, pues. La idea de dejar sola a Isabel no me gustaba para nada. Estaba claro que podía pasar cualquier cosa con ella. Qué montón de sorpresas las que me están dando hoy. Primero tu mujer y ahora vos. ¿Qué tal, verdad? Bueno, pues el dato lo amerita, madrina. Resulta que ya sé dónde está el cuartel de sus amiguitos los cubanos. ¿Ah, sí? Soltalo. Soltalo para mandarlo a fumigar. Bueno, están en un bar que se llama The Crown, cerca de Dayland Mall. Y si se apura, los va a agarrar a todos, porque están en una junta justo ahorita. Un dato. Está muy bueno saber de qué lado estás. Por supuesto, madrina. Espero que le aproveche la información, que le sirva. Y mira, aprovechando que estamos acá abajo, le quisiera decir una cosa rápido. No me lo tome a mal, ¿sí? ¿Cómo decirlo? Mire, Isabel hace lo que yo le digo. ¿Sí? Entonces, pues si la voy a meter en una fiestita de estas, no lo hagas sin mi consentimiento. Ay, Nacho, no, Sí. qué pena con vos. No, en serio, hombre. no, se me cae la cara de la vergüenza. No pasa nada. No, es que yo nunca me imaginé que vos fueras un hombre celoso y posesivo. Yo siempre pensé que vos eras un hippie, de esos de mente abierta, un hombre de New York, de esos estudiados, de esos a los que les gusta probar de todo. Pues ya ve que no.
Bueno, pero obligada no la traje. Ella vino solita que porque tenía que hablar conmigo. ¿Vos sabes de qué? Darwin. Disculpa el exceso de confianza, pero es que pues le noté esa cicatriz en el abdomen de la madrina. ¿Qué pasó? ¿Qué? Se agarró a bala con un marido que tenía, un tal Bravo. Ah, ¿y qué? ¿Y el tipo qué? ¿Qué le terminó pasando? 2 tiros y ahí quedó. Pero hablamos de otra cosa. ¿Quieres algo más fuerte? ¿O te gustan otros vicios? Darwin, anda a búscate a Ríos y decirle que me traiga la guarguagon, pero pantier. Hoy tenemos fiesta de plomo. Bueno, mi vida, nosotros nos tenemos que ir. Madrina, mucha suerte con lo de hoy, ¿eh? Gracias. Oíste, Chabelita, tu marido cree que vos viniste a interceder por los cubanos. ¿En serio tenés el cuero tan flojo? Ay, madrina, en verdad que no sé ni qué decirte, no me corresponde a mí, pero yo sabía que toda esta información iba a desatar una guerra bastante pesada y fea. Y tuve como esa intuición de venir acá a aconsejarte que lo agarras con calma, que tuvieras cuidado. Ah, qué detalle. Tan inocente, tan bella. Métete una cosa en la cabeza, mi amor. Este negocio sin sangre no crece. Y ya sabes, esta es tu casa. Aquí cuando quieras venir sos bienvenida, muñeca. Ya se secó. Sí. ¿Están listos para vender también? Ay, no te preocupes, yo abro. Who is it? Agents Thompson and Fernandez from Centec. ¿Qué hace aquí mi papá? Tranquilo, muchacho. Abre la puerta. Solo vamos a hacer unas preguntas. Marce, policía. Policía, policía, policía. Aquí pasa algo extraño. Hello? Hola. Ay, qué pena con ustedes, pero es que precisamente me iba a bañar. Agente Joe Fernández. Sí, Thompson. Queremos platicar con usted un momento. Claro. ¿Sucede algo? Este apartamento fue vendido recientemente por un realtor que está muerto. Solo son unas preguntas. Usted es Isabel García. No, para nada. Yo soy Marcela. Sí, si quieren, sigan y yo ya les busco mis documentos. ¿Qué hacemos si les da por entrar a la cocina? No sé, güey. Y nosotros con toda esta coca acá. Ah, colombiano. Podemos irnos al bote. Pues lo que no entiendo es qué hace acá mi papá. ¿Cómo llegó hasta Miami? Yo creo que te está rastreando. Y a lo mejor ya sabe que estás viviendo acá. Pues, ¿cómo va a ser? No le dijimos a nadie. No es policía. ¿Sabes qué? Acá está. ¿Para qué está sacando eso? No, Rodal. No sé, podemos necesitarla, ¿no? Claro. Y le vas a disparar a tu jefe. Bueno, seguro con lo linda que estás vas a encontrar contratos muy pronto. ¿Quién te rentó el lugar? Fue una agencia de esas de real estate. You're learning. ¿Conoces a Mark Alonso? No lo conozco. Tu novio, el que contestó la puerta. ¿Podemos hablar con él? ¿Novio? No, si yo acá vivo sola. Ah, me pareció escuchar la voz de un muchacho. No, era la mía. Seguramente se escuchó así por lo que estaba cerca de la ducha. No te preocupes, Marcela. Fue un placer, de verdad. Y recuerda que estamos aquí para servirte. Muchas gracias. Okay, thank you. You are welcome. Good.
Debimos haber revisado el apartamento. ¿Qué crees? No tenemos una orden. Como si eso te importara. ¿Ah? Esa colombiana oculta algo. Eso no era la voz de ella. Además estaba como nerviosa. Claro que se va a poner nerviosa. Con un agente, con esta pinta, hasta yo me pondría nervioso. Y más si la mira como un depravado, ¿no? En eso tienes razón, Joe. Uy, esa chiquitita estaba bien rica, hijo. Si no te hagas, vi que le estabas viendo las nalgas también. Se te fueron los ojos, nomás que te la quieres jugar del policía pulcro perfecto. No soy policía perfecto, Joe. Pero trato de hacer mi trabajo lo mejor posible, ¿ok? Vamos con el sargento Nelson. ¿Vas a seguir enojado conmigo o me vas a hablar en algún momento del día? ¿Qué tienes en la cabeza, Isabel? ¿Qué estabas pensando, mi vida? Pues no tendré tus maestrías en la cabeza, pero no soy tampoco. A ver, yo no estoy diciendo eso y no me vas a voltear la tortilla con esto, ¿me escuchaste? ¿Qué querías hacer en casa de la madrina? Mi vida, ¿tienes idea el riesgo en el que te pusiste? Mi intención, Nacho, era vengar a mi amigo. Vengarlo. ¿Y cuál era tu plan? ¿Ibas a entrar? ¿Le ibas a dar 2 pepazos en la cabeza a la madrina y luego qué? ¿Salir caminando o qué? Pues sí tuve la fantasía, ¿eh? Sí lo tuve en mi cabeza, la verdad. Pero no. Quería simplemente confirmar que la Salvajes estaba ahí para darle a los cubanos su ubicación y que ellos hagan con ella lo que ella hizo con mi amigo. Descuartizarla, cortarla en pedacitos y que cada pedacito lo botaran a su propia alberca. Eso es exactamente lo que yo quería que pasara. Esa era mi fantasía. Yo ya había pensado en eso, mi vida. Pero hay que ser estratégicos. Porque si se dan cuenta que tú y yo tuvimos que ver con todo eso que acabas de platicar, los que van a terminar hechos pedacitos y en la alberca somos nosotros. ¿Qué es ser estratégico? ¿Qué es ser estratégico, Nacho? ¿Que me quedara quieta cuando la vieja quería fiesta? ¿Que me dejara manosear, casi violar cuando mi amigo ni siquiera tiene un cuerpo? No, ser estratégico es usar la cabeza, Isabel, y hacer las cosas bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? Explícame. ¿Cómo? Explícame. Con los cubanos, ¿sí? Pero lo voy a hacer yo. Y tú no te vas a meter más. Porque esa persona que estoy escuchando no eres tú, mi vida. Y por mis huevos no te vas a convertir en alguien así. Tú no sabes quién soy. Es en Dayland, en un bar que se llama The Crown. Esto, madrina, la tengo clara. Apúrate pues que no tenemos todo el día. Tenemos que fumigar a las cucarachas antes de que se nos vuelen. Con eso, madrina. Hoy mismo queda esa plaga exterminada. ¡Vámonos! Que la Virgen los acompañe. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mí? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.